Muy buenas noches, bendiciones. Me alegra poderles saludar, bendecirles sus vidas, darle la bienvenida también a quienes están a través de Facebook Live, que se hacen presentes en esta hermosa hora para seguir en lo que empezamos. Qué bueno es uno concluir a cabalidad, darle cumplimiento Amén, pastor. a la mayor brevedad todo lo que hay que hacer. Bueno, muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 y verso 32. En esta noche, Nidia López va a ser tan amable de hacer la lectura. Nidia, bien pueda. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén, muy bien, exacto. Una pregunta que le hicieron al Señor Jesús y él respondió de esa manera. Si permaneciereis en mi palabra, esa es una condición, permanecer en la palabra de Dios. Luego dice, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una condición para poder recibir una revelación, estar en la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Y que ojalá nunca, por ningún motivo, por ninguna circunstancia, vayamos a separarnos de la palabra de Dios. ¿Sí? Que siempre estemos ahí tomados de la mano. Por eso es bueno uno estar al lado de personas que vayan para donde uno va, que hagan lo que uno hace. La famosa frase que de pronto se nos ha vuelto muy común como Iglesia Renovación, ¿cierto? Y es, estoy en el lugar correcto, con la gente correcta, haciendo lo correcto y con el Dios correcto, ¿sí? Entonces, si lo seguimos haciendo, vamos a ver estos hermosos resultados. Quiero invitarles a que, si lo que están haciendo no les impide inclinar su rostro por un momento, vamos a orar y pedirle a Dios su bendición para esta ocasión. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, Padre de los cielos, agradecidos contigo, Señor, por darnos esta vida, por darnos, Señor, este bienestar, por darnos esta paz, Señor del cielo, por darnos, Señor mío, la alegría, el gozo de poder estar delante de ti, oh Dios. Gracias, Dios, por todo lo que ha acontecido este día. Gracias, Señor, por las diferentes circunstancias que se presentaron. Gracias aún por las dificultades, Señor, porque cada día nos hace más fuerte, nos hace entender, Señor, que tú siempre tienes el control de todo. Te adoramos y te bendecimos y te exaltamos y queremos colocar en tus manos este tiempo, Señor, estos minutos que vamos a estar aquí, Padre, que la palabra la podamos entronar en el corazón, que tu presencia, Señor, se haga cada día más real en cada vida, en cada alma, Señor, que tu palabra llegue y cale hondo, que sea clara, Señor, que sea diáfana, que sea tan transparente, Señor, que la podamos recibir y llevar a la práctica. Gracias, Señor, por los que ya llegamos, por los que han de conectarse en el transcurso de estos minutos, aún por aquellos que han de ver esta transmisión luego, Señor. Que quede una unción en cada mensaje, Dios, y que hoy, Padre, la gloria, podamos llegar a muchas personas a través de esta red social como es Facebook, Señor. Que los que estamos aquí en Sala Zoom como iglesia, que podamos permanecer unidos y cada día crecer más y más en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Bueno, muy bien. Si mi palabra permanece en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la condición. Quiero hablarles acerca de el beneficio de tener un altar en casa. El beneficio de tener un altar en casa. Y es en lo que estamos trabajando, procurando
que las personas tengan un altar en su casa, un grupo familiar que nos permitan como iglesia, a través de nuestros líderes, llegar allí a sus hogares para que veamos los beneficios tan grandes que hay al poderlos tener, al poder permitir que haya un altar en cada una de nuestras casas. En primer lugar, un altar un altar en casa, es como un discipulado. Se puede catalogar de la misma manera, es como tener un discipulado. La palabra discípulo, quiero que la anoten por favor, proviene de la palabra disciplina. Disciplina, o sea, es una derivación del griego discípulos o disciplina, ¿sí? Entonces, que podamos nosotros comprender que un discípulo es alguien que aprende una disciplina, sea en el área que sea, se refiere a lo mismo. Una disciplina militar, una disciplina familiar, una disciplina laboral, una disciplina de estudio, cualquiera que sea, como la procedencia es la misma. Un discípulo es una persona que se le forma un hábito, que se le crea una conducta nueva. Eso hace un altar familiar. En el área espiritual, pues la persona se va volviendo un discípulo, una persona disciplinada. ¿Cuáles son los beneficios por tener un altar en casa? ¿Sí? Anótenlo, por favor. En primer lugar, se aprende a orar en familia. Se aprende a orar en familia. Aunque los miembros de su casa no tengan ninguna relación con una iglesia, ninguna relación con otros cristianos, pero el hecho de permitir que se haga un altar en casa, se le está enseñando estos hábitos, estas buenas maneras del vivir cristiano. En segundo lugar, es como tener un seminario o un instituto bíblico en la casa. ¿Por qué? Porque se está enseñando la palabra de Dios. Y siempre que se enseñe la palabra de Dios, es como estar tomando unos cursos teológicos. Es aprendiendo, porque la palabra teología significa el estudio de Dios. Entonces, todo lo que sea, minuciosamente, al ir a las casas a llevar un altar familiar, siempre se lleva una palabra nueva. No somos repetitivos, porque la palabra tiene bastantes temas, de tal manera que nunca le llevaremos un mensaje repetido, aunque pasen y pasen los meses y aún los años y yendo a su casa. Otro beneficio por tener el altar es que las personas se vuelven autodidactas, ¿sí? Todos los miembros de la familia, cuando se les dejan tareas o cuando ellos mismos empiezan a crear sus propias disciplinas, cuando ellos quedan intrigados por un tema X que se haya compartido en el altar familiar. Entonces, aunque usted no se dé cuenta, pero los miembros de su familia van a empezar a indagar más, van a buscar en Google o van a buscar en libros o bueno, van a preguntarle a alguien. Aunque no le pregunten a usted mismo como miembro de la familia, que usted fue el que permitió que se abriera el altar familiar en su casa, sus familiares, a ellos se les va a crear inquietud. Yo recuerdo de mi propia experiencia, voy a hablar algo, y yo recuerdo que cuando yo comencé la vida cristiana, bueno, igual donde nos congregábamos no había la modalidad de grupos familiares, pero por el hecho de yo estar en el evangelio, recuerdo que mi esposa acudió a un sacerdote católico a consejería
Y este señor de nombre Manolo, a quien conozco también personalmente, ella le consultó y le dijo, es que mi esposo se volvió evangélico. Mi esposo se volvió evangélico. Pues ella tal vez estaba esperando una respuesta como fuerte, como que déjelo, como que, bueno, quién sabe. Pero este sacerdote la felicitó. Le dijo, pues yo la felicito, porque es mejor que sea evangélico, que cambia, y no católico, que sigue en los vicios. Usted se imagina una respuesta de esas de un sacerdote católico. Ella le dijo, cuídelo, cuídelo, más bien si lo puede acompañar, acompañe. ¿Ve? Entonces mire el concepto que tienen aún personas que están en otra fe del pueblo cristiano. Entonces siempre la curiosidad, ¿sí ve? Yo no, mi esposa nunca me dijo a mí nada, sino ella fue la que empezó a buscar consejería. Entonces, un altar familiar despierta. Por eso, usted no se puede quedar solo siendo el único cristiano en su casa. Si usted ve que no le ponen cuidado a usted, pues permítanos entrar a través de los líderes, visitas que a veces hacemos con mi esposa a su casa, y pues provocamos un boom, ¿cierto? Provocamos algo diferente. De lo contrario, va a ser difícil. Acordémonos que el Señor Jesús dijo, cuando vayan a una casa, saludarla. Y si hay alguien digno de paz, la paz que ustedes llevan va a quedar en esa casa. Entonces es bíblico, es un mandato del Señor Jesús. Así puede que esta enseñanza es para que usted pierda el miedo, porque tal vez usted ha estado orando por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus padres, y nada que se convierten, nada que llegan al camino del Señor. Pero como nosotros somos de fuera de la casa, pues nos van a poner más cuidado, nos van a prestar más atención. Ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor. Nadie es profeta en su propia tierra. Nadie. Vamos a ver qué otro beneficio tiene el tener un altar en casa. Se tocan temas, ¿sí? Entonces se amplía el conocimiento sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el éxito, sobre el sufrimiento, sobre los milagros, sobre las finanzas, sobre la oración, sobre los ayunos. O sea, ese discipulado que se lleva a las casas, se tocan diversidad de temas, cosa que de pronto usted no haría con su propia familia. Entonces las personas empiezan a creer más en Dios, empiezan a creer lo que dice la palabra. Entonces esta es una muy buena oportunidad para que toda la familia crea en el Señor. En segundo lugar, ellos van a empezar a creer en los consejos que da la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla sobre la familia, habla sobre no prestar el nombre para que saquen préstamos a su nombre, ¿sí? O sea, el famoso salir fiador. Entonces, a través de la palabra, los consejos, por ejemplo, como con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra. Consejos, por ejemplo, como el que dice, el que abre demasiado la puerta busca la ruina. En las muchas palabras no falta un pecado, ¿sí? La blanda respuesta quita la ira. La mujer sabia edifica la casa. Entonces, a medida que van escuchando la palabra, los miembros de la casa se van dando cuenta que la palabra de Dios tiene los consejos para corregirnos. Y en tercer lugar, como un beneficio adicional,
las personas empiezan a creer en Dios y en el propósito para sus propias vidas. Vuelvo y repito, la mayoría de ellos, de nuestros familiares, empiezan a creer, pero en silencio. Ellos inclusive empiezan a orar sin que nosotros nos demos cuenta. Ellos empiezan a leer la Biblia sin que nos enteremos muchas veces. O sea, ellos empiezan a hacer muchas cosas porque empieza a llegar la fe. De hecho, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, en una casa hay una enseñanza sistemática, muy sistemática, porque nosotros llevamos un orden de enseñanzas. Entonces, siempre estamos pendientes de no repetir el mensaje, sino que siempre se lleve un alimento fresco en cada altar familiar que hacemos. El altar familiar nos mantiene conectados con la palabra de Dios. Son beneficios que usted se está dando cuenta por tener un altar en casa. Entonces, cuando se habla de que me mantiene constante, bueno, yo ya me iba a conectar de otra manera, porque aquí me sacó totalmente. ¿Cómo se escucha ahí, Andresito? ¿Me confirma, por favor? Bueno, muy bien. Sí, aquí me sacó y yo ya estaba como tratando de ingresar por el celular. Discúlpenme, por favor. Para que no me haga aquí interferencia. Bueno, muy bien. Entonces, las personas de una casa, cuando le permiten a hacer un altar familiar, se mantienen escuchando la voz de Dios todo el tiempo que se esté en esa casa, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por respeto, por educación, por curiosidad muchas veces, entonces las personas dicen y se van acostumbrando. Sin que usted se dé cuenta, cuando usted crea el hábito, voy a colocar un ejemplo, día jueves a las 7:30 de la noche es el altar familiar en su casa, ¿sí? Usted se va dando cuenta que sus familiares empiezan a llegar antecitos de la hora, sin que usted les diga nada, porque es Dios el que está obrando. Ahora, nosotros nunca llegamos a orar a su hogar, a hacer el altar familiar, no. El líder, como los que estamos detrás de todo esto, estamos orando para que Dios apareje el tiempo, para que las personas le permitan a Dios hablarles a su corazón, para que Dios obre en la vida de ellos y que nada interfiera. Entonces las personas empiezan a llegar preciso en la hora. Así pues de que el que le gustaba ir a tomar, ya no va a tomar, porque ya sabe que ese día van las personas de la iglesia. Ellos los pueden llamar hermanos o evangélicos o de pronto como quieran, no interesa. Lo cierto es que ellos están empezando a interesarse y Dios sigue obrando en la vida de ellos. ¿Qué más sucede en un altar familiar cuando se mantiene constantemente en la palabra? Se mantienen aprendiendo. Lo primero es escuchando, lo segundo, aprendiendo de Jesús. Porque las personas que no conocen de Dios tienen a un Jesús en su mente crucificado. A él lo conocen por las películas que de pronto vieron de la pasión de Cristo.
pero nosotros lo conocemos más allá. Quiero que anoten, es como una frase, pero a la vez es como un juego de palabras. La vida sin Cristo llega hasta la cruz del Calvario. Y la vida con Cristo pasa de la cruz del Calvario. Porque la persona religiosa solo lo ve crucificado. En cambio, nosotros lo vemos resucitado y glorificado. Entonces, para nosotros tiene mucha más relevancia la palabra de Dios, el evangelio, todo lo que aprendemos de Dios, ¿sí? Entonces, un altar en casa es muy importante, demasiado importante, y por eso se lo queremos hacer ver de otra manera. En tercer lugar, así como la primera es escuchando, la segunda aprendiendo, la tercera es penetrando. Se mantienen penetrando en la verdad de Jesús, ¿sí? Constantemente se permanecen introduciéndose en la verdad. O sea, cada vez ellos se van dando cuenta que esos mensajes y ese mensajero que lleva la palabra tiene razón. Tiene razón. Y esto, mire, mis amados, Dios empieza a usar al líder que lleva la palabra. Adrianita, que está aquí con nosotros, yo siempre he contado ese testimonio, Adriana Gómez, juntamente con su esposito Sebastián. A ellos se les comisionó una familia en donde la señora tenía 3 problemas serios. El primero, que estaba separada de su esposo. El segundo, que su hijo mayor prácticamente casi no le hacía caso. Y el tercero, que estaba endeudado. Y todos estos 3 milagros se resolvieron en menos de 3 meses. En menos de 3 meses. A la señora le perdonaron la deuda en su totalidad, que era el valor de 6 millones de pesos. Le perdonaron la deuda, porque ella trabaja en el comercio vendiendo ropa. El segundo milagro, que el esposo llegó un día que estaban haciendo reunión. Y el tercero, que el hijo, aunque así como quien quiere y no quiere, se hacía en la puerta de la alcoba de él a escuchar. Él no se sentaba, no hacía caso ni nada, pero escuchaba la palabra de Dios. Entonces, cuando uno entra a las casas, es que Dios puede hacer algo. Si no entramos, no va a pasar nada. Usted seguirá sufriendo, usted seguirá luchando solo y tratando de guardar la esperanza, y se aferra usted a promesas donde dice: si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y mi casa. Y usted puede seguir aferrado a esa palabra. Pero si no hace algo fuera de lo común, se va a demorar más. Usted imagina 10 años, 12 años, 15 años haciendo lo mismo y sufriendo, y yendo a la iglesia solo, y yendo sola. Entonces el peor problema de esto, ¿sabe cuál es? Terminar uno acostumbrándose. ¿Sí? Esta es la vida que me tocó. Es que Dios todavía no lo quiere salvar. Y tal vez usted por pena, y le voy a soltar algo que quizás no le guste mucho, pero debo decirse, demasiado respeto a su esposo nunca va a hacer que se salve. Demasiado respeto a su familia. Y ese demasiado respeto les está prácticamente, pues desafortunadamente, asegurando hasta una condenación, porque usted no hizo nada diferente, nada atrevido. Nada atrevido, porque usted siempre lo respetó tanto que no se preocupó por la salvación. Yo pregunto, si una persona se está quemando en un incendio y usted lo puede sacar, ¿usted lo sacaría con delicadeza?
¿Usted trataría de no dañarle la ropa? ¿O usted lo alaría? Usted alaría a esa persona, ¿cierto? Venga, y lo quita de ahí. Si usted tiene que romper, ¿se han visto los paramédicos cuando hay un accidentado de carros o algo? Ellos van con tijeras y ellos no preguntan si el paño es costoso o si pronto se pone bravo el dueño. No, ellos van cortando. Amén, Milenita. Me sé que trabaja en salud. ¿Sí son así los paramédicos? Sí, señora, sí, señora. Cuando el carro queda muy presionado, ¿cierto? Una estrellada, por ejemplo, y quedó alguien herido y se presionaron las puertas. ¿Ustedes creen que ellos piden permiso? ¿Será que le puedo romper el vidrio? Ellos lo rompen porque está prioridad la vida. La prioridad es la vida. Y a veces nosotros no hacemos algo fuera de lo común. Queremos todo muy normalito, que no se moleste el niño, que no se moleste el esposito, que no lo afectemos en lo más mínimo. Eso él se va a convertir sin que le digamos nada. No, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar, arrebátalos. Por eso nuestras oraciones, aún nuestras oraciones deben ser intensas por nuestra familia. Señor, glorifícate. Señor, en el nombre de Jesús, yo reclamo la vida de mi esposo, reclamo la vida de mis hijos. Señor, no acepto que el enemigo me vaya a ganar esta batalla con ellos. Por el poder de la palabra, levanto cercos de protección y declaro en el nombre de Jesús que todo plan de las tinieblas se cancela contra mi casa. Uno se pone como firme, se pone como serio. Porque es que esto es muy serio, mis amados. El evangelio es muy serio. Demasiado serio, más de lo que nosotros nos imaginamos. Si no fuera tan serio, Dios hubiera enviado un ángel para salvarnos. Dios hubiera enviado un arcángel, pero envió a su Hijo Jesús. Nada más y nada menos. Entonces, las personas cuando están escuchando constantemente están introduciéndose en la verdad. Otro beneficio por estar constantemente escuchando la palabra. Ellos se mantienen obedeciendo. ¿Ven? Lo primero es escuchando, lo segundo aprendiendo, lo tercero introduciendo y cuarto obedeciendo. ¿Cómo se da cuenta usted que ellos empiezan a obedecer la palabra de Dios? Mire, de algo muy sencillo. Cuando, para quienes hacemos altares en casa, que llevamos un sobre, cuando una persona saca una ofrenda y la coloca, las primeras reuniones, no, ya empezaron a pedir. Y por ahí se cogen muchas personas y dicen, no, eso sí, sí. Pero cuando ellos voluntariamente dicen, mire, esta persona viene cada nada aquí a traerme la palabra. Nos da unos consejos, nos ayuda, nuestra vida está cambiando. En el trabajo me están pasando cosas hermosas. La persona, cuando empieza a dar una ofrenda, ¿cómo más se da cuenta usted que está obedeciendo? Cuando inclinan el rostro, cuando cierran los ojos y repiten. ¿Cuándo más se da cuenta usted que están obedeciendo? Cuando dejamos tareitas, a veces dejamos tareitas, ¿cierto? Aprender un versículo. Y cuando usted se lo pregunta preciso a esa persona que al principio era renuente, se sabe el versículo. Quizás no al pie de la letra, pero hizo su mejor esfuerzo. Entonces ellos empiezan a obedecer. Ahí es donde uno como anfitrión, uno dice, wow, qué bendición. Mi casa está siendo bendecida. Entonces hay que perder la pena. No le tenga miedo a sus hijos, amado. No le tenga miedo a su esposo, no le tenga miedo a su esposa, no le tenga miedo a nadie. Usted va de parte del Señor. Usted va, el Señor le acompaña. Quiero que Andrés, por favor, busque el último, Andrés Plazas, el último versículo del Evangelio de Marcos.
para que usted se dé cuenta que no va solo a llevar la palabra de Dios. Último versículo del Evangelio de Marcos. ¿Qué dice Andresito? Amén, apóstol. Dice Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahí está. Ellos iban, pero ¿quién les iba ayudando? El Señor. El Señor iba con ellos, confirmando la palabra con las señales. Entonces empiezan a pasar cosas asombrosas, pero es si usted da la oportunidad. Es si usted da la oportunidad. Ahora, quiero pedirles un favor, con todo el respeto para personas antiguas. Ay, sí, yo quiero que me ayuden a ganarme a mi familia. Listo, nosotros vamos a ir, pero cuando estemos orando, déjenos orar. Aló. Déjenos orar, porque es que nosotros vamos ya entrenados, nosotros vamos ya capacitados, y tal vez la persona cuando no conocen bien qué se hace en un altar familiar, empiezan a orar y a reprender y aquí, no, nosotros en los altares no oramos así. Nosotros en los altares lo que menos nombramos es al diablo. Nosotros no hablamos de las noticias de RCN, ni Caracol, ni City TV, nada de eso. Nosotros hablamos noticias del cielo. Entonces, cuando usted nos permita ir a su casa, déjenos orar, déjenos. Porque nosotros, el equipo que vamos, uno ora y los otros respaldan. Por eso a veces se dice, vamos a orar, y todos turnos como metralletas, cada quien pide por una cosa, el otro una cosa, y los que están ahí dicen, ¿y aquí qué pasó? ¿Se prendió esto? ¿O no pasa, Andresito? Cuéntenos, Andrés. Sí, apóstol, pasa muchísimas veces y lo que su merced dice es muy cierto. En el altar en casa se hace todos estos pasos, se llevan a cabo todos estos pasos, pero también es necesario que nos den como esa libertad de poder hacer lo que Dios pone en nuestro corazón, porque algo que nosotros hemos aprendido en el transcurso de los años y todo lo que llevamos en el ministerio es de que nosotros como líderes en las casas no improvisamos absolutamente nada. Nosotros ya vamos previamente preparados, nosotros ya vamos previamente estudiados, vamos con algo en mente de qué es lo que Dios quiere que, por lo que nosotros oremos o por lo que nosotros intercedamos a Dios. Lo que dice el apóstol es muy cierto. Allá, uno, no vamos a improvisar, y dos, vamos es para que la presencia de Dios permanezca en esa casa, no, como dicen en el ardor popular, no vamos a ir a sacar chukis, no vamos a ir a pegarle a las puertas, no vamos a ir a revolcarle no, solo vamos a ir a llevar paz, y es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento y es la paz de Dios ahí. Amén, así es, Andresito, gracias. Entonces, el anfitrión debe aprender a ser muy buen anfitrión, ¿sí? Porque son sus invitados y hay que dejar, porque el anfitrión es que el chocolate, que la arepa, y grita, hagan silencio, no, tranquilos, nosotros sabemos manejar esos asuntos con niños, con jóvenes, con adultos, tranquilos. Nosotros sabemos a qué Dios nos ha enviado, ¿sí? Que es a ganar las familias para el Señor. Y en quinto lugar, así como el estar escuchando constantemente la palabra, aprendiendo, introduciéndose, obedeciendo, también están compartiendo. Cuando una persona se expone a la palabra de Dios, no le queda otra alternativa y no se le haga raro que antes de, no sé, un mes, 2 meses, esa persona que usted dijo, uy, mi tío que era un ogro,
él va a ser el que va a traer el vecino de al lado. Le va a decir, vecino, venga, mire, entre aquí a mi casa. Entre aquí, que es que, mire, vienen unas personas a traer unas enseñanzas. ¿Sí ve? Entonces las personas terminan compartiendo el mensaje. Entonces, usted no sabe a quién se está ganando para Cristo. Usted no sabe a quién tiene en su casa. Pero si no da la oportunidad, si de pronto le da miedo y dice, no, es que eso aquí de pronto vienen a orar en alta voz y a gritar y empiezan, no, eso a mi mamá no le gusta. No, tranquilo, nosotros vamos es por las almas. Y hemos aprendido en el transcurso de la vida qué se debe hacer en una casa y qué no se debe hacer en una casa. ¿Sí amén o no amén? Bueno, siguiente punto. El altar familiar me conduce al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Se podrán preguntar muchas personas. Entonces, la verdad siempre es Cristo, pero se conocen otras verdades como son los valores de la vida, los valores. Se conocen las cosas importantes de la vida. Se aprenden a colocar en orden las prioridades. Las prioridades. Las personas que nos están escuchando ahí terminan diciendo, uy, reverencia. Ellos aprenden a entender las prioridades. Cuando hay una mujer que de pronto manda mucho a su esposo y entonces la señora empieza a cambiar, la señora empieza a decirle, mi amor, ¿y su merced qué opina? Ya la familia dice, wow, qué bendición. Ya la esposa no maltrata al esposo, ya no lo avergüenza, ya no lo grita. O sea, el hogar empieza a cambiar, la familia empieza a cambiar. El muchacho que era todo rebelde ya pide permiso. Ya dice, ¿puedo o no puedo? Y cosas por el estilo. O sea, es que el ambiente del hogar empieza a cambiar. Pero por eso usted necesita perder el miedo, por favor. Y permitir que se lleve un altar familiar a la casa. Y entre todos, mire, entre todos juntos vamos a ganar más rápido a la familia para el Señor. Entonces se aprenden también las verdades espirituales de lo que ya les dije anteriormente. Se aprenden cosas de doctrina, como cómo es el cielo, existe el infierno, cómo es que se ora, qué es eso de la unción, qué es esos temas de la santidad. Todo eso se los vamos a explicar de tal manera que ellos lo puedan entender. Entonces vuelvo y repito, ya ese señor que llegaba borracho, a armar escándalo y todo eso, ya no va a pasar, ya no va a pasar. Va a llegar en sano juicio. Le va a decir a la esposa, mi amor, mañana vamos a hacer mercado. Perdón, repítamelo, por favor, dice por ahí. Sí, mi amor, que mañana vamos a hacer mercado. ¿De verdad, mi amor? Sí, mañana. La espero a las 6 de la tarde en el supermercado y vamos a hacer mercado. Mire, esos son los beneficios de la palabra de Dios, del evangelio. Cuando el Señor Jesús entra a un hogar, a una familia, a una persona, ya no se va a volver a ir el dinero por allá en la cantina, no se va a volver a ir el dinero por allá en la droga, ya no se va a volver a ir el dinero en cualquier otra cosa, no. Ahora sí, la familia va a poder contar con un papá, con una mamá. Ahora sí se van a poder sentar a la mesa a disfrutar un alimento juntos. Eso es lo primero que empieza a pasar en un hogar, antes de que vayan a la iglesia. Ellos quizás se demoren en ir a la iglesia. Nosotros no tenemos ningún problema de que no vayan a la iglesia ni en un mes ni en 2 meses. Ya después ellos van a decir, yo quiero ir donde usted va. Yo quiero ir allá. Nos sorprendía
hace como unos 4 meses, 3 señoras que llegaron a la iglesia y eran la suegra de una señora que se congrega con nosotros y 2 cuñadas. Y la veían tan bendecida, tan bien, que ellas fueron a la iglesia solamente para saber dónde se congregaba su nuera y su cuñada. Solamente. Y han seguido volviendo estas 3 señoras. ¿Ve? O sea, cuando usted es un buen testimonio, la gente quiere estar donde usted está recibiendo cambios. Pero si de pronto usted llega después de un culto a apagar televisores, a quitar cosas, y aquí no se habla esto y aquello, entonces usted es un legalista. Y así no nos vamos a ganar las personas para el Señor. Esto toca con amor, esto toca con sabiduría, con inteligencia. Y para culminar este tema, un altar familiar me conduce a una libertad. Se va el miedo, se va el temor, se va el miedo al fracaso, se va el miedo al futuro. ¿Sí? Hay libertad de ese ego, esa autosuficiencia, del orgullo. Hay personas que dicen, no, es que yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo no necesito, yo no creo en la religión, yo creo es en la ciencia. Yo creo es en la arqueología, yo creo es en lo que dicen los científicos. No interesa. Todo eso va desapareciendo poco a poco. Porque en su casa puede haber personas llenas de títulos, muchos diplomas, pero eso no salva. Usted lo que necesita es que su familia sea salva, que su familia tenga su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cómo decían los 2 versículos que leímos, Nidia? Ahora usted lo va a poder entender mucho mejor. ¿Qué dice el 31? Por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso, hasta ahí. Y conocer. Perdón, mamá. Entonces, lo primero es, dice, y los judíos que habían creído en él, ¿sí ve? Judíos. ¿Y qué era un judío? Una persona que practicaba la ley. Era un religioso, era una persona que tenía conocimiento. Pero el Señor Jesús dice, no les dijo si ustedes permanecen en la ley, nos dijo si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ellos eran discípulos de la ley, pero no discípulos de Cristo. Y todo el que es discípulo de Cristo, ahí sí el versículo 32, Nidia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, gracias. Y conoceréis la verdad. ¿Cómo van a conocer la verdad? Quiero que Milena, por favor, prepare Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Porque nosotros necesitamos ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos como cristianos, pero también como iglesia, ¿sí? Como cristianos, pero también como iglesia. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como cristianos. Por favor, el versículo 14, Milenita. Romanos 10, 14. Amén, pastor. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo orarán sin saber quién les predique? Diga. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén, gracias. ¿Sí?
¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, la capacitación que hacemos internamente en la iglesia, la oración que hacemos, es para que nosotros vayamos por esas familias. Entonces, por favor, no se resignen y no diga con mis oraciones me los voy a ganar para Cristo. Diga no, con la iglesia, con el pastor, con la pastora, con los líderes, con todos nos vamos a ganar a mi familia para Cristo, porque nosotros somos también sus hermanos en Cristo. A nosotros nos duele verlo solo, verla sola. Mire, yo duré 8 años, 8 largos años, ejerciendo el ministerio sin mi compañía. Pero cuando llegó, wow, qué bendición, qué alivio. Entonces, no queremos que repitan la historia. No se acostumbre a andar solito, a andar solita. Ay, Dios. No se acostumbre a eso. Ay, no, yo, el único cristiano en mi casa. Entonces se hace la víctima, ¿sí? No, no se victimice. Más bien dele la gloria a Dios y diga, yo soy la puerta que Dios escogió para ganar a toda mi familia. Cuando eso pase, mira, usted lo van a querer mucho en su casa. Ese papá borracho, ese papá maltratador, ese papá irrespetuoso, ese papá le va mal, le va a decir, mamita, gracias. Gracias porque no claudicaste, no botaste la toalla. Gracias, mi amor, por haber traído a esas personas aquí a la casa. Gracias, mi amor. Gracias por no haberme hecho caso de que si hacía eso yo la sacaba de la casa. ¿Sí ve que no pasó? Son amenazas, estilo Goliat. Goliat siempre amenazas con palabras. 40 días y 40, ¿cierto? Mañanas y tardes. Atacaba con palabras. Así ataca el enemigo. Entonces no le creamos las mentiras que nos está diciendo muchas veces que nos va a sacar de la casa. Entonces, cuando hay un altar familiar en una casa, ¿sí? Hay libertad para las personas de la casa. Se acaban los comentarios malsanos, se acaban los complejos, se acaba la dominancia, se acaban los yugos que oprimen. Entonces, ya desaparece el que es autoritario en una casa y empieza a decir, no, bueno, vamos a orar. Y empiezan a cederse el tiempo de oración en el comedor, para hacer un devocional, para muchas cosas. Entonces, por favor, déjese ayudar y vamos a ver a toda la familia en el Señor. Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. No los ataque a ellos. Nosotros nunca vamos a ir a decir, quite esa imagen, cuadre, esconda ese cuadro, apague esa vela. No, nosotros con eso no nos metemos. Ay, que tienen el cuadro de José Gregorio, que tienen ahí la diosa Alionza, que tengan lo que quieran. Nosotros vamos a lo que vamos. Aló. Porque hay personas, y se ha sabido de muchos, dice, ay, tapen esa imagen que es que yo siento que me mira. Ay, Dios mío. No, ¿verdad? Hay gente así. Ay, tape esa imagen, no. Entonces no está concentrado, usted no sabe qué es lo que va a ir a hacer. Si todavía le tienen miedo a las imágenes, a los crucifijos, a las velitas que están por ahí, que el cuadro, que, ay, no, mamá, no, mi amado. Tenemos que, no. Mire, cuando usted menos se dé cuenta, esa imagen ya no estará ahí. Y ni siquiera pregunte después, oiga, mamá, ¿y qué hizo el cuadro? Usted ya no está, eso era lo que quería o no. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa eso, queremos saber qué hizo el cuadro. No, eso ya no está ahí. Que se lo regaló a alguien, eso es un problema, allá el que lo recibió. Lo cierto es que ya salió de su casa. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojitos con amor.
O hacemos un altar en casa, en su casa, o usted es un líder para ir a hacer altares en casa. Si toda su familia está en Cristo, entonces califican para ir a llevar la palabra a otro lugar. Pero si todavía no, vamos a incomodarlos un poquito. Hagámoslo con amor. Hagámoslo con amor. Vamos a entrar con amor, como entraba el Señor Jesús a las casas. Él entraba y sanaba al enfermo. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Vamos a orar y le vamos a decir, Pastora Sandra, su merced que está al frente de los altares familiares. Aquí estoy. ¿A dónde puedo ir? Yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar, Pastora Sandra. Pastora Sandra, yo quiero que vengan a mi casa. El día en que ustedes vengan a mi casa, yo voy a estar en ayuno. No le voy a decir a nadie, voy a ayunar en secreto para que ustedes, como dijo Esther, ustedes ayunan afuera y yo ayuno adentro. Y nos vamos a conquistar la familia para el Señor. Altares en casa. Altares en casa. Esta es la visión que Dios nos dio. Este es el trabajo, esta es la forma de multiplicación de nuestra casa, renovación. Y debemos darle el crédito, el valor que se merece, la altura que merece. A veces oramos 3, 4 horas, pero no tenemos frutos. Vamos, oremos media hora y salgamos a ganar las otras 2 horas y media almas para el Señor. Vamos, vamos, en el nombre de Jesús, dígale, Señor, tengo que ser más eficaz. Tengo que ser más certero. Tengo que ir a ver resultados, Señor. Voy por esa familia. Dígale, Señor, pierdo mis miedos. Pierdo mis miedos. Pierdo mis miedos, Señor. Voy a ayudar. Voy a ayudar. Mi papá no se va a perder. Mi mamá no se va a perder. Mis hermanos no se van a perder. Los voy a conquistar para ti, Señor. Hasta verlos a todos consagrados, sirviéndote a ti, Señor de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que mi casa y yo te vamos a servir. Declaro, Señor mío, que los altares familiares serán una prioridad para nosotros, así como otros van a los buses a predicar el evangelio, así como otros van a los parques a predicar el evangelio, así como otros viajan a otras naciones a predicar el evangelio, así como otros van a las cárceles a predicar el evangelio, así como otros van a los hospitales a predicar el evangelio. Nosotros lo haremos dentro de las casas para ganar al adulto, para ganar al joven, para ganar al adolescente, para ganar al niño, para la gloria de Dios. Familias enteras, vamos, dígaselo, familias enteras para la gloria de Dios, familias enteras sirviéndole al Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Ni uno solo se va a perder, ni uno solo de los miembros de cada casa, de cada familia. Todos son para la gloria de Dios. Todos son para la gloria de Dios. Démosle un aplauso inmenso al Señor de gratitud, 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 porque vamos por todas estas hermosas familias de la localidad Quinta, de Usme, de la localidad Cuarta, de la localidad Primera, de la localidad Séptima, que de toda Bogotá. Hasta donde haya que ir, vamos. Si hay que ir a Suba, vamos. Si hay que ir a Usaquén, vamos. Si hay que ir a Bosa, vamos. Si hay que ir a Soacha, vamos. Si hay que ir allí a San Cristóbal, vamos. Si hay que ir a Ciudad Bolívar, vamos. Donde haya una puerta que se abra, vamos a ir a llevar la palabra de Dios. Amén. Andresito, despídanos esta noche, por favor. Nada, apóstol, muchísimas gracias por esa palabra que nos aterriza un poco de lo que es nuestra visión renovación, de lo que es esta gran familia renovación. Qué bendición poder seguir
enriqueciéndonos en conocimiento, pero que no solo nos enriquezcamos en conocimiento, sino también en que lo pongamos en práctica. Entonces esa es la invitación de esta noche, también seguir trabajando en nuestro renuevo, que ya prácticamente nos quedan 8, 9 días para estar ya allí en nuestro renuevo. Separe su cupo, no sé cuántos cupos tenemos ya, apóstol. Quedan 15, Andresito, quedan 15 cupos, 15 cupos. Entonces son 15 cupos que mañana pueden ser 10 y pasado mañana 5, y después ya toca decirle discúlpenos con el alma, pero toca la próxima. Entonces póngase en pilas, desen un pellizquito y digan en qué está pasando con mi hija. Entonces es necesario, los esperamos el día de mañana para que estén ahí súper conectados. 1000 y 1000 bendiciones y les amamos en el Señor. Que estén muy bien.